En una tranquila noche de marzo del año 2010, en una lujosa residencia de Interlomas, Estado de México, una familia mexicana vivía un horror que cambiaría sus vidas para siempre. Paulette Guevara, su hija de tan solo 4 años, desapareció misteriosamente de su cama sin dejar ningún rastro. Lo que comenzó como una noche normal, pronto se convirtió en una pesadilla para sus padres, Mauricio Guevara y Lisette Farah, cuando al despertar descubrieron que su pequeña hija no estaba en su habitación. Con el corazón lleno de angustia, la familia Guevara Farah alertó a las autoridades y así dio inicio a una de las investigaciones más desconcertantes en la historia reciente de México. Hola amantes de los misterios, hoy el caso de Paulette Guevara. Paulette Guevara Farah, a la que llamaban Po, nació el 20 de julio de 2005 en Huixquilucan, Estado de México. Era la menor de 2 hermanas, hija de Lisette Farah y Mauricio Guevara. Su hermana mayor se llama Lisette Guevara Farah, también conocida como Chef. Tenía 7 años cuando su hermana desapareció en 2010. Paulette nació con tan solo 800 gramos y medía 34 centímetros. Tenía una deficiencia motriz y trastorno del lenguaje. A causa de su nacimiento prematuro, tuvo un derrame en el lado izquierdo de su cerebro, que le provocó ambas discapacidades. Pero afortunadamente no tenía ningún tipo de retraso mental ni otra enfermedad cognitiva. Los médicos le dijeron a sus padres que posiblemente no conseguiría caminar, pero la equinoterapia le ayudó a mejorar su capacidad motriz, aunque necesitaba ayuda para vestirse. El domingo 21 de marzo de 2010, Mauricio Guevara, el padre de Paulette, llevó a sus 2 hijas a Valle de Bravo, donde habían pasado la tarde. Llegaron los 3 a casa y unos minutos después la niñera de Paulette la acostó en su cama y su madre Lisette Farah la arropó. Lo que cuenta Lisette Farah es: vine para acá. La nana que nos ayuda por cuestiones de que Paulette no puede hacer muchas cosas sola, ya la estaba poniendo el pijama. Llegué yo, la terminé de vestir, la arropamos, la nana y yo. Le di las buenas noches y se durmió. Al día siguiente, Erika Casimiro, la nana de Paulette, fue a la habitación para despertar a la pequeña para ir a la escuela, pero la niña no estaba en su cama ni en su habitación. Había desaparecido. Eran las 8 de la mañana y Erika va a buscar a Lisette y le dice: oiga señora, la niña no está en su cuarto. Lisette le comenzó a gritar y fueron a buscarla por todas partes. Bajo la cama, buscaron en todas las habitaciones de la casa, pero no había ni rastro de la pequeña. Lo primero que pensaron es que si no estaba en casa, podría estar en algún lado del edificio, y comenzaron a buscar también fuera de casa. No había nada forzado, ni puertas, ni ventanas. Ella no podía andar sola. No entendían qué había pasado. Su padre Mauricio enseguida llamó a las autoridades. Vivía en un complejo de viviendas para personas de un nivel económico alto, por lo que estaba completamente vigilado por cámaras. Pero nadie vio nada, ni en las cámaras aparecía nada. Llegó la policía y comenzó la búsqueda. Usaron perros policías. Los investigadores buscaron por todas partes, pero nadie vio nada. Ninguna pista. Comenzaron a difundir la foto de Paulette y datos sobre ella. La tía de Paulette, Arlette Farah, envió correos y subió la foto de la niña a las redes sociales. De modo que la noticia corrió como la pólvora y se desencadenó una búsqueda masiva. Los días pasaron y la desesperación aumentaba, mientras los investigadores y la opinión pública se sumergían en un mar de teorías y especulaciones. Se interrogaba a la familia, se buscaba en cada rincón del complejo residencial, se analizaban las cámaras de seguridad y se agotaban todas las pistas posibles, pero Paulette seguía sin aparecer. Comienzan a interrogar a la familia, que como de costumbre suele ser la primera sospechosa, y comienzan a encontrar inconsistencias en sus declaraciones. Mauricio Guevara decía de manera desesperada que él sabía dónde estaba Paulette, pero que para decir dónde estaba pedía garantías, ya que temía verse involucrado en un problema. Por parte de Lisette se encontraron con declaraciones similares.
ya que ella también afirmaba saber dónde se encontraba su hija y también quién era el responsable de su desaparición, y acusaba directamente a su marido. Durante la investigación del caso, el periodista Salvador Maceda publicó una grabación de una conversación entre Lisette Farah y su hija mayor. Sí, no vayas a decir nada. Nada más diles que estamos muy tristes porque tu hermana se perdió. Es todo lo que tienes que decir. Y la pequeña le contesta, ¿por qué, mamá? Y ella le dice, es todo lo que tienes que decir, mamita, porque si no se empiezan a malinterpretar las cosas. Nos pueden acusar de que nosotras no la robamos o que tú le empujaste afuera para perderla. Entonces tú mejor no digas nada, ¿ok? Porque no sabemos nada. Lisette negó haber dicho esas palabras y los acusó de haberlas editado, aunque al final aceptó que sí las había dicho, pero que no en ese contexto en el que ellos se las estaban mostrando. Los padres y las niñeras fueron detenidos por incurrir en contradicciones y falsedad de declaraciones. El 27 de marzo se les realizó una entrevista a Lisette Farah, la madre de Paulette. Decidieron hacer la entrevista en la habitación de la pequeña, por lo que colocaron allí las cámaras, y tanto la reportera como Lisette se sentaron en la cama mientras conversaban sobre lo que pasó. La cama estaba cubierta por una colcha rosa. Justo cuando las esperanzas parecían desvanecerse, un giro inesperado sacudió al país entero. En la madrugada del 31 de marzo, el cuerpo de Paulette fue encontrado en su propia habitación, donde anteriormente los expertos habían entrado con perros entrenados y donde además su madre había dado entrevistas. Su pequeño cuerpo estaba entre el colchón y la base de la cama. Amanda de la Rosa, amiga de Lisette Farah, durmió 4 noches en esa cama y según ella no notó nada, ni olió nada, pero era algo muy extraño y por esa razón fue considerada como sospechosa para posteriormente ser detenida. Además de esta detención, también se procedió a detener a un instructor de gimnasio que Lisette conocía y con quien realizó un viaje a Los Cabos 2 días antes de la desaparición. No resultó ningún cargo judicial. Erika y Martha Casimiro, las nanas de Paulette, aseguran que el cuerpo de la niña no había estado en la habitación desde el momento en que desapareció, que no se cayó de la cama porque era imposible que hubiese estado allí tantos días. En 2010, un vídeo publicado en YouTube con el título El extraño caso de la pijama de Paulette, os dejo el enlace en la descripción, mostraba fotografías del cadáver de la niña. En esas imágenes la pequeña llevaba un pijama y resulta que ese pijama era el mismo que había aparecido limpio y doblado en la entrevista que realizó la madre en la habitación de Paulette. Pero una de sus nanas confirmó que el pijama con el que apareció Paulette era el mismo con el que la acostó el 21 de marzo. La autopsia reveló que tenía una tela ortopédica sobre la boca que se le colocaba cada noche para evitar que la tuviera abierta mientras dormía. Sus restos no fueron manipulados después de fallecer. Ingirió alimentos al menos 5 horas antes de su muerte. El cadáver presentaba 2 segmentos de tela adhesiva rectangulares en posición vertical sobre ambas mejillas, además de señas de un golpe en el codo y rodilla izquierdos. No constaban con signos de violencia física o sexual. Y tampoco se encontraron rastros de drogas o sustancias tóxicas en su sistema que pudiera haber afectado su conciencia. La misma necropsia estableció que su fallecimiento se registró entre 5 y 9 días antes de que fuera realizado el análisis, del cual se informó el 31 de marzo, aunque no lograron revelar la fecha y hora exactas de su deceso. La conclusión fue que Paulette, por sus propios medios, se movió en la cama y accidentalmente cayó de cabeza en un espacio al pie de esta, donde murió asfixiada y permaneció durante 9 días sin ser notada por las muchas personas que estuvieron en el cuarto. Este caso me parece bastante similar al caso de John Bennett Ramsey, porque tiene muchas similitudes. Aunque en el otro caso sí fue un crimen y en este caso lo dan como accidente, en ambos casos la niña aparece donde supuestamente ya habían buscado. Las 2 niñas son muy pequeñas
y al principio creen que la familia está implicada y en ambos casos las dos familias son también adineradas. Bueno, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Si no conoces el caso de John Benrassi, te lo dejo por aquí para que puedas verlo. También dejaré en la descripción el enlace directo para que podáis verlo y saquéis vuestras propias conclusiones. Y si queréis me las podéis dejar en comentarios. La noticia conmocionó a la nación y desató una nueva ola de interrogantes sobre lo que realmente había sucedido con la pequeña. Las autoridades se sumergieron en una exhaustiva investigación forense para determinar las circunstancias de la muerte de Paulette. ¿Cómo había llegado su cuerpo a ese lugar? ¿Qué había sucedido durante los días que estuvo desaparecida? ¿Por qué nadie vio nada? Porque desde el principio nadie revisó la cama por completo. No se llevaron las sábanas para ver si había algún cabello, algo que les diese una pista. La periodista que le hizo la entrevista a Lisette dijo que la niña no estaba allí cuando se realizó la entrevista. La casa no estuvo sellada en ningún momento. Allí entraba y salía todo el mundo, de todas las habitaciones, sin el más mínimo cuidado. La investigación dejó mucho que desear y dejó claro que la actuación de la policía no fue correcta. ¿Cómo es posible que fueron incluso con perros adiestrados? Revisaron toda la habitación y ni los perros olieron nada, ni ellos encontraron nada. Baz dijo que la actuación de los fiscales tuvo deficiencias al no haber revisado pericialmente la cama de la menor desde un inicio, además de que hubo errores de comunicación por la presión pública. El 3 de abril, la madre de Paulette inició un juicio de amparo contra el arraigo porque ella no había tenido nada que ver con la muerte de su hija. Lisette fue estudiada por una psicóloga porque su actitud en las entrevistas era tranquila, fría y distante. La conclusión de la psicóloga es que sufría un trastorno de personalidad. Ni siquiera lloraba ni reaccionaba como lo hubiera hecho una madre. Llegó a ensayar la entrevista antes de grabar el programa. Y lo peor fue el comentario tan fuera de lugar como «Ya estoy llegando a la conclusión de que se la llevaron los ovnis» o Harry Potter. Todo esto hizo que se convirtiera en la principal sospechosa del caso. El día 4 los padres de Paulette fueron liberados. Mauricio salió del hotel donde estaban a las 10:20 de la mañana y Lisette a las 11. Las niñeras Erika y Martha al mediodía. No podían salir del país pues la investigación seguía en curso. Posteriormente, en diferentes entrevistas, los dos padres comenzaron a acusarse mutuamente, como ya lo habían hecho antes cuando su hija estaba desaparecida. Lisette asegura que su marido la culpó de la muerte de Paulette y Mauricio decía que la muerte de su hija no podía ser un accidente y que no pondría la mano en el fuego por su esposa. El día del funeral de la pequeña Paulette, la procesión fúnebre fue encabezada por su madre, pero no había ningún miembro de la familia Guevara, y estos le negaron también ver a su otra hija. El 10 de mayo, el procurador otorgó la custodia de la hermana de Paulette a su madre, quien había interpuesto una denuncia contra su esposo, exigiendo la custodia de la niña. El 3 de mayo de 2017, después de 7 años, el cuerpo de Paulette fue exhumado y cremado, ya que las autoridades consideraron ya no podían sacar nada más de sus restos para la investigación. Aunque las investigaciones dejaron claro que había sido un trágico accidente, la muerte de Paulette dejó huella en la sociedad mexicana y sigue siendo recordado como uno de los episodios más enigmáticos y perturbadores en la historia criminal del país. A pesar de los años transcurridos, el caso de Paulette Guevara Farah sigue generando preguntas sin respuestas y alimentando teorías de conspiración, manteniendo viva la memoria de una pequeña niña cuyo destino trágico sigue siendo un misterio para muchos. Y hasta aquí el caso de hoy, espero que te haya gustado mucho. Si es así, déjame un like, comparte. Por cierto, ¿aún no te has suscrito? Venga, ¿qué esperas? Suscríbete. Hasta pronto, misteriosos.